29, 30, 31, 32, porque es la historia que le decía hace unos momentos del reinado del rey Ezequías. Y no me voy a tardar mucho, voy a irme, es tantas cosas que podemos hablar de esos cuatro, o tres o cuatro capítulos, hermanos, tantos mensajes que pueden salir de ahí, pero solamente quiero que meditemos en este versículo, segunda de Crónicas 32:1. ¿Ya lo encontró? Recuerde lo que leímos, las ofrendas, los diezmos, el avivamiento. Póngase de pie si quiere, amén. Sí, póngase de pie para leer la palabra del Señor, amén, aleluya, aleluya, que descanse, gloria al Señor. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, dice: después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Diga conmigo: después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib. Vamos a orar al Señor. Gracias te doy, Señor, por tu palabra, la cual es bendita. Te pido que tú la vengas a bendecir, a prosperar, Señor, en nuestras vidas, en nuestros corazones, Padre. Que por medio de ella seamos movidos a buscar de ti, acercarnos más de ti, Señor, abrir nuestro corazón, Padre, a tu palabra, a tu presencia, al mover de tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesucristo, usa, Señor, este mensaje para bendición y edificación de tu iglesia, de tu pueblo, de las vidas de aquellos que escuchan a través del internet, para bendición y edificación de mi vida misma, Padre. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén, amén. Gloria al Señor. Puede sentarse, hermanos. Le decía, hermanos, que la historia de este rey Ezequías empieza en el capítulo 29, en el versículo 1, donde dice la palabra del Señor que comenzó a reinar Ezequías. Comenzó a reinar después de que murió su padre, el rey Acaz, un rey malo, un rey impío, un rey perverso, que cerró el templo, que corrió a los sacerdotes, que quitó el oro del templo, que levantó altares a ídolos, a dioses ajenos, que, ¿cómo le dice? Llevó al pueblo o instigó al pueblo a la idolatría, al pecado. Y cuando él muere, dice la palabra del Señor, comenzó a reinar Ezequías. Ahora uno pudiera pensar: un padre malo, un hijo malo. Un padre que le dio un mal ejemplo a su hijo, un hijo que va a hacer lo mismo. Un padre pecador, un padre blasfemo, un hijo blasfemo. Eso hubiese sucedido, y eso es lo que esperamos que aconteciese en estas vidas. Pero si usted sigue leyendo ahí en 29:1 dice, y reinó 29 años, dice, empezó a reinar siendo de 25 años, reinó 29 años en Jerusalén. Y ahí hay unas palabras que nos dan a conocer el por qué este hijo de un padre malo tuvo temor a Dios. Cuando tomó el reinado, lo primero que hizo, dice la palabra del Señor, que abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. La diferencia la hizo su madre, su mamá. Aleluya. ¿Cuántos están aquí porque su madre hizo una diferencia en sus vidas? Porque su madre oró por ustedes. Aleluya. Porque tu mamá oró por ti. Aleluya. Dice la palabra del Señor, dice: el nombre de su madre fue Abías, hija del profeta Zacarías. Aleluya. Esta esposa que no pudo, ¿cómo le diré?, hacer que el corazón de su esposo se volviese a Dios, tomó la oportunidad para educar, para instruir a su hijo en el temor a Dios. Aleluya. El esposo no quiso.
El esposo no, porque era una mujer, dice la palabra del Señor, hija de un profeta, era una mujer temerosa de Dios. Y ese temor de Dios, sin duda alguna, ella quiso también influenciar a su esposo, pero no, él no lo permitió, endureció su corazón, se rebeló, quiso hacer lo malo. Pero como tenía a su niño, ¿verdad? Y gloria al Señor, como le decía, por esas madres, aleluya, que tienen la bendición de estar con sus hijos, de instruirlos, de enseñarles, de hablarles de Dios, aleluya, no es en vano, porque cuando el hijo subió al trono, aleluya, y se menciona precisamente para que entendamos por qué, aleluya, este hijo de un rey malo, lo primero que hizo, dice la palabra del Señor, que reconstruyó el templo, abrió las puertas, las reparó, hizo venir a los sacerdotes que estaban dispersos por todos lados, los levitas. Les dice que la condición en la cual se encuentran es por la rebelión de sus padres, de nuestros padres. Dice que han hecho lo malo. Dice, y la ira de Jehová ha venido sobre Jehová y Jerusalén, y los ha entregado, fíjese, a turbación, execración, a escarnio. Qué terrible es la vida alejada de Dios, hermanos. Dice, pero yo, dice Ezequías, dice, nuestros padres han caído a espada, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestras mujeres fueron llevadas cautivas por todo eso. Y lo dice, pero yo, dice Ezequías, he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Y empezó a animar a los sacerdotes, y empezó a animar a los levitas, y empezó a decirles, purifíquense, santifíquense, vamos a empezar, vamos a abrir el templo, vamos a empezar los sacrificios como lo mandó Moisés. Y si usted sigue leyendo se va a dar cuenta que empezaron a ofrecer sacrificios de tal manera, dice que no había ni suficientes sacerdotes preparados, santificados. Tuvieron que buscar más y más y más y más para poder cumplir, ¿verdad?, con los mandamientos de la ley de Dios. Y dice la palabra del Señor allá en el versículo 35, dice, hubo abundancia de holocaustos con grosura de las ofrendas de paz, libaciones para cada holocausto, y quedó restablecido el servicio de la casa de Jehová. Luego ya lo estudiamos una vez un viernes, no sé si se acuerda, ya hace varios años. Dice la palabra del Señor, no se celebraba la Pascua, y el rey dice que quiso también celebrar la Pascua. Consultó con los príncipes, consultó con los principales, dice, porque no se había podido celebrar, porque no había sacerdotes que ofreciesen la Pascua, ni el pueblo tampoco se había reunido en Jerusalén. Y dice la palabra del Señor que ya vamos en el 30-21, normal estoy dando una reseña, ¿verdad?, porque ahorita voy a entrar en los puntos del mensaje. Y dice, así los hijos de Israel que estaban en Jerusalén celebraron la fiesta solemne de los panes sin levadura por 7 días con grande gozo, y glorificaban a Jehová todos los días los levitas y los sacerdotes, cantando con instrumentos resonantes a Jehová. Aleluya. Y siguió el pueblo en fiesta, y siguió el pueblo adorando al Señor, y siguió el pueblo ofreciendo sacrificios a Dios, y siguió el pueblo gozándose, aleluya, glorificando a Dios. Luego viene lo que usted y yo leímos para sostener a los sacerdotes, para sostener a los levitas, para sostener el servicio en la iglesia. Dice que mandó al pueblo que trajesen lo que le correspondía a Dios: el diezmo, las ofrendas, las primicias. Es más, el rey dice, yo les voy a dar ejemplo, no solamente les voy a mandar. Dice, el rey contribuyó de su propia hacienda para holocaustos a mañana y tarde, y para holocaustos de los días de reposo, como está escrito en la ley de Jehová. Y en los últimos versículos del capítulo 31 dice, de esta manera hizo Ezequías en todo Judá, y ejecutó lo bueno, lo recto, lo verdadero delante de Jehová su Dios,
en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue ¿qué? Prosperado. Si usted y yo estuviéramos leyendo por primera vez esta historia, si usted y yo estuviéramos leyendo por primera vez el capítulo 32 y cuando leemos esas palabras, después de estas cosas y de esta fidelidad, usted y yo esperaríamos con toda razón decir, no, pues ahí vienen más bendiciones, no, pues ahí viene más prosperidad, no, pues ahí viene más victorias. Pero no, dice que después de toda esa fidelidad, después de todo ese servicio a Dios, después de todo ese trabajo en la obra del Señor, dice la palabra del Señor que no vino más prosperidad, que no vino más alegría, más gozo, vino Sennacherib. Vino Sennacherib, el rey malo, rey perverso, rey impío, dice, acampó contra las ciudades fortificadas porque quería conquistarlas. Oyó de todo el oro, oyó de todas las ofrendas, oyó de toda la bendición y quiso agarrarlas para sí, agarrarlas para él mismo. Cuando leemos que vino Sennacherib, rey de los asirios, y es aquí, hermanos, cuando leemos este versículo que una vez más nos preguntamos, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué si Ezequías era fiel a Dios? ¿Por qué si Ezequías estaba haciendo, la misma Biblia dice que hizo lo bueno, lo recto, lo verdadero, y lo hizo no, dice, lo hizo de todo corazón? ¿Por qué viene el ataque? ¿Por qué viene la prueba? Porque ese rey esos asirios eran terribles, hermanos. Eran terribles, eran salvajes, colgaban los decapitaban, los colgaban de las paredes, de los muros, los dejaban ahí meses, días, usted sabe, era algo terrible. Y dice la palabra que él vino porque quería conquistar todas esas ciudades, adquirir todas esas riquezas, hermanos. Es como el Salmo aquel 72 que te leí. ¿Por qué los malos prosperan? ¿Por qué cuando estamos haciendo lo bueno, por qué viene y mira, hermanos, el motivo, hermanos, la razón, hermanos, el servir a Dios, te lo voy a decir, no nos exenta de problemas. El servir a Dios no nos exenta de dificultades. Cristo mismo lo dijo, va a venir la aflicción. Cristo mismo lo dijo, va a haber una cruz, aleluya, que vamos a tener que tomar, aleluya. Porque vivimos, hermanos, no estamos en el cielo todavía. Allá en el cielo no va a haber Sennacheribs que vengan a tu vida. Allá en el cielo no va a haber enfermedades. Allá en el cielo no va a haber escaseces que vengan. Pero estamos en un mundo caído, en un mundo malo, expuestos a las leyes naturales, físicas de este mundo. Aleluya, nos enfermamos, nos hacemos viejos, amén. Pasa el tiempo, estamos sujetas a las leyes físicas de este mundo. Por eso debemos cuidarnos, amén. Tenemos que cuidar nuestra salud. Tenemos que cuidar lo que comemos. Si el doctor te dice tenemos que taparnos, tenemos que guardar la distancia, porque estamos en un mundo caído de pecado. Están las promesas de Dios, está la protección de Dios, pero también está la advertencia: no tentarás a Jehová tu Dios. No tentemos a Dios, aleluya. No quieras comer de todo y estar saludable, vaya. Aleluya, gloria al Señor para siempre.
Y lo digo, no creo que se lo digo a ustedes, me lo digo a mí también, hermano, porque ya también, ya me quedaba muy bien cuando me lo medí, ya me queda un poco apretadito. Son los tamales o los buñuelos o no sé. Y cuando eso pasa, tenemos que cuidarnos, hermano. Dios no creó estos huesos para cargar 300 libras, ¿verdad? Aleluya, tenemos que cuidarnos. ¿Por qué? Por nuestra salud, hermanos, aleluya. Tenemos que cuidarnos en medio de la pandemia, ¿verdad? Porque en cualquier momento puede venir Sennacherib, puede venir el ataque, puede venir la prueba, puede venir la enfermedad. Aprendemos, hermanos, que usted sigue leyendo el versículo, el capítulo 32, hermanos, se da cuenta que este Sennacherib era un blasfemo. Cuando se encerraron en Jerusalén, les mandaba decir: ¿no han oído lo que les he hecho a todas las naciones de alrededor? A todos los pueblos que se resistieron, dice, ¿acaso algún Dios de ellos los pudo librar? Y le decía al pueblo para que se les revelara al rey, les gritaban, ¿verdad? Desde fuera les decían: no le hagan caso al rey, no le hagan caso a Ezequías, los está engañando, haciéndoles creer que su Dios los va a librar. Y así, hermanos, retando a Dios, blasfemando contra Dios, enalteciéndose. Fíjese lo que le decía este rey al pueblo: ¿en quién confiáis vosotros al resistir el sitio en Jerusalén? No os engañe Ezequías, porque quiere que se mueran, quieren que se mueran de hambre, quieren que se mueran de sed, cuando dice: Jehová nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria. Oiga, hermano, y fíjese lo que dice: ¿no habéis sabido que yo y mis padres lo que hemos hecho a todos los pueblos de la tierra? ¿Pudieron los dioses de las naciones de esas tierras librar la tierra de mi mano?, decía este rey. ¿Y qué Dios hubo de entre todos los dioses de aquellas naciones que destruyeran mis padres? Dice, que pudiese salvar a su pueblo. Dice, ¿cómo podrá vuestro Dios libraros de mi mano? Así era el ataque, hermanos. Ahora que te estén diciendo y que tú estés encerrado con tu familia, con tus hijos, con tus niños, y que se estén burlando de ti, ¿de qué te sirve servir a Dios? ¿De qué te sirve diezmar? ¿De qué te sirve ofrendar? ¿De qué te sirve ir a la iglesia todos los días? Mira lo que estás pasando. Pues no que Dios sana, no que Dios libra, no que Dios bendice. Pero en esta historia, hermanos, aprendemos que Dios tiene un propósito, aleluya. Cuando servimos a Dios, todo viene con un propósito, porque Dios usa las circunstancias o eso que viene a tu vida, hermanos, un instrumento de Dios, aleluya. Mira, usted y yo podemos ver la vida de dos maneras. Podemos ver la vida desde la perspectiva del mundo o desde la perspectiva de Dios. Usted sabe que esta historia, hermanos, que usted y yo vemos en estos capítulos de Segunda de Crónicas, también se encuentra en la historia de los asirios. Ellos construían sus monumentos y ahí en los monumentos escribían todo lo que había pasado. Y en la historia de esos monumentos asirios se narra esta misma invasión, pero dicen algo así, ¿verdad? Dice, hubo una rebelión de las naciones de alrededor de Siria, se apoyaron en Egipto, dice, pero vino Sennacherib y los despedazó a todos. Así dice la historia de los asirios. Pero cuando usted y yo leemos la palabra del Señor, usted y yo vamos a darnos cuenta que Dios fue en realidad quien usó a Sennacherib, como Isaías lo dice, como un hacha, dice, para cumplir sus planes y propósitos, para que su pueblo confíe más, para que su pueblo se acerque más, para que su pueblo no se aleje, aleluya, de su bendición, de su protección, de su presencia.
Porque Dios tiene un propósito, hermanos. Aleluya. Cuando viene algo a tu vida que tú no entiendes, pero ¿por qué me está pasando esto? ¿Pero por qué vino esto? Si yo trato de agradar a Dios, si yo trato de servir a Dios, si yo estoy haciendo lo bueno, como dice la palabra del Señor ahí, como este Ezequías que buscó a su Dios de todo corazón, ¿por qué viene este Sennacherib a querer quitarme la bendición que Dios me ha dado? ¿Por qué viene este Sennacherib a querer sembrar temor en mi vida, en mi corazón, en mi familia, en mi hogar, en los míos? Porque también, hermanos, hay otra gran verdad en la vida del creyente, que mientras tú y yo más queremos agradar a Dios, que mientras tú y yo más queremos servir a Dios, más ataque va a venir contra tu vida. Más Sennacheribs van a querer venir a tu vida. Mientras tú y yo más queremos entregarnos y dedicar nuestra vida a Dios, más ataques van a venir a tu vida. Mira, si Ezequías no hubiese mandado al pueblo que buscasen a Dios, si Ezequías no hubiese mandado que trajesen los diezmos, las ofrendas, y que hubiese bendición y que hubiese prosperidad en Jerusalén, en la nación, ese Sennacherib ni se hubiera fijado. ¿Qué voy y les quito si se están muriendo de hambre? ¿Qué voy y les invado si no tienen nada? Pero cuando tú y yo somos bendecidos, porque estamos buscando a Dios, porque queremos agradar a Dios, hermanos, no te sorprenda si viene el ataque, aleluya. Porque mira lo que Ezequías le dijo al rey de Asiria: serás muy poderoso, pero nuestro Dios es más poderoso. Pero no te vamos a mandar ofrendas, pero no te vamos a mandar tributos, porque vamos a confiar, porque tenemos a un Dios de poder, aleluya. Cuando servimos a Dios, hermanos, aleluya, lo que le estás diciendo al diablo es que no le vas a servir, aleluya. Es que no vas a hacer lo que él quiera. Dice, voy a servir a Dios, aleluya. Cuando viene el ataque, hermano, el ataque nos enseña, aleluya, o nos hace depender más y más de Dios, aleluya. Mire, hermano, ¿cómo cree usted, hermano? Si usted lee la historia, dice la palabra del Señor de que después de que este rey blasfemó contra Dios, diciendo que no te engañes, Ezequías, le decía al pueblo, que ni te persuada, dice, ni le creas que ningún Dios de todas aquellas naciones y reinos pudo librar a su pueblo de mis manos y de las manos de mis padres, cuanto menos vuestro Dios os podrá librar de mi mano. Dice, y otras cosas más hablaron con sus siervos contra Jehová Dios y contra su siervo Ezequías. Dice, además de esto escribió cartas en que blasfemaba, hasta por escrito, firmado, sellado, contra Jehová, el Dios de Israel, y hablaba contra él diciendo, como los dioses de las naciones de los países no pudieron librar a su pueblo de mis manos, tampoco el Dios de Ezequías librará al suyo de mis manos. Y ¿sabe lo que hacían, hermano? Para que entendieran, dice que se lo decían en su lengua judaica o en su lengua hebrea. No en el lenguaje de los asirios, se lo decían en español, vamos a decirlo así, ¿verdad? Para que entendamos, para que no quedara duda de lo que estaban diciendo. Dice, y hablaron contra el Dios de Israel, contra el Dios de Jerusalén, como contra los dioses de los pueblos de la tierra, que son obras de manos de hombres. Ahí se equivocó Ezequías. Ahí cometió un grave error el rey Ezequías,
Porque dice la palabra del Señor en el versículo 21, dice, el rey Ezequías y el profeta Isaías oraron, clamaron al cielo. ¿Y qué sucedió en el versículo 21? ¿Qué dice? Y Jehová envió uno nomás. No envió una multitud. No envió multitudes. Dice, un ángel. Aleluya. El cual destruyó a todo valiente y esforzado y los jefes capitanes en el campamento del rey de Asiria. Si usted se va a, me parece que Isaías dice que mató un ángel, hermanos, a 185,000 soldados asirios. Muertos. Dice la palabra del Señor, usted sigue leyendo, este rey que blasfemó contra Dios, fíjese. Este rey que se burló de Dios, este rey que se burló de los hijos de Dios, dice que después de eso, dice, se fue, dice que se regresó, dice, avergonzado a su tierra, dice, y cuando estaba en el templo de su Dios adorando, vinieron sus hijos y lo mataron. Dice, lo mataron a espada sus propios hijos. Querían el reino, claro. Querían ellos ser los reyes. Mataron al papá en el templo de su Dios. Falso de su Dios, hecho de manos, dice la palabra del Señor. Ahora, ¿cómo cree usted, hermano, que aquella gente que estaba adentro de Jerusalén, el rey Ezequías, el profeta Isaías y todos los moradores de Jerusalén, después de haber visto ese milagro que Dios hizo, que un ángel mató a 185,000 soldados, ¿cómo cree ellos que andaban caminando después en su relación con Dios, quiero decir? ¿Cómo cree usted que era su vida, su actitud hacia lo que pudiera venir contra ellos? ¿Usted cree que alguna otra nación, otro rey, pudiera venir a infundirles temor? Porque cuando usted y yo, hermanos, aleluya, cuando somos librados por la mano de Dios, no solamente aprendemos a depender más y más de Dios, hermanos, aleluya, pero también, aleluya, estamos conscientes, seguros que si Dios me libró una vez, me va a librar 2 veces. Y si Dios me libró 2 veces, me va a librar 3 veces. Y si Dios me libró 3 veces, me va a librar 4, 5, 6, 7. Y no importan las veces que Sennacherib quiera venir a tu vida, aleluya. Dios tiene poder para librar tu vida, para librar mi vida, aleluya. Si van a venir las pruebas, si van a venir los ataques, van a venir los Sennacherib a nuestra vida. También porque a Dios, hermanos, ya te lo he dicho muchas veces, le importa más, le interesa más, aleluya, el que tú y yo participemos de su santidad, el que tú y yo seamos cada vez más semejantes a Cristo. A Dios le importa más eso que nuestra comodidad, que nuestras despreocupaciones. Porque lo que nos va a hacer que lleguemos, hermanos, a su presencia, aleluya, es el que usted y yo participemos de su santidad, que usted y yo, aleluya, cada día crezcamos siendo cada vez más semejantes a la imagen de su Hijo Jesucristo, aleluya. Porque eso, hermanos, aleluya, nos da vida, aleluya, nos da vida eterna. Una advertencia también, ya para terminar. Póngase de pie en esta mañana.
Dice la palabra del Señor, hermanos. Y todos estamos expuestos a lo que te voy a decir. Dirías tú, oh, después de lo que vio, como te decía hace unos momentos, Ezequías, el poder de Dios. Dice la palabra del Señor que cuando Dios libró a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y les dio reposo y les dio paz por todos lados. Dice, muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová. Fíjese, las naciones de alrededor empezaron a traer ofrenda, empezaron a traer, aleluya, porque cuando Dios bendice, ¿quién no quiere servir a un Dios que bendice? Cuando Dios libra, ¿quién no quiere servir a un Dios que libra? Y gloria a Dios por esos testimonios, aleluya, que atraen a otros a los pies de Cristo. Pero también tenemos que tener cuidado, hermanos, por nosotros mismos, porque fíjate, las naciones de alrededor, los pueblos de alrededor, no solamente le traían ofrendas a Jehová, dice que también le traían ricos presentes a Ezequías, rey de Jehová. Dice, rey de Judá, perdón, a Ezequías, rey de Judá, dice, y fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto. ¿Sabes lo que eso causó en el corazón de Ezequías? Y te lo digo como una advertencia, y me lo digo como una advertencia. Nunca se nos olvide, hermanos, que la honra y la gloria solamente le corresponde a Dios. Nunca, nunca, nunca se te olvide, porque dice la palabra del Señor en el versículo 25, dice, Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho. Después de esta bendición que lo libró, le vino otra prueba a Ezequías, que es otro mensaje, pero te lo voy a decir rápidamente. Ezequías cayó enfermo de muerte. El profeta Isaías le dijo, así dice el Jehová, prepara tu casa porque en 3 días morirás. Haz tu testamento, prepárate, todo lo que arregla todo, porque esa enfermedad que tienes es de muerte, vas a morir. Y dice la palabra del Señor que Ezequías se lanzó a tierra, se humilló, rasgó sus vestidos, clamó a Dios en su oración. Yo creo que empezó a recordarle, recuerda cuando abrí el templo, recuerda cuando instituí la adoración, y empezó a recordarle quizás a Dios todas las ofrendas, las muchas ofrendas, las bendiciones. Y dice la palabra del Señor que apenas iba Isaías en el patio saliendo del palacio del rey, cuando Dios le dice a Isaías, Isaías, regrésate, dile que ya escuché su oración, dile que le voy a añadir 15 años a su vida, tiene otros 15 años para que viva. La Biblia dice, fíjese, después de haber sido bendecido, prosperado, después de haber sido librado de una manera milagrosa por un ángel, después de haber sido sanado de una enfermedad de muerte a causa de la adulación, a causa de los presentes que le traemos ofrenda para Dios, pero traemos una ofrenda para ti también, oh rey Ezequías. Y dice la palabra del Señor, Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Se olvidó que la causa
de la bendición, de la prosperidad, no era él, era Dios. Y empezó a creer que él, que por él, que por su mano, que por su inteligencia. Se olvidó que quien le dio la bendición, quien le dio la victoria, quien le dio la sanidad fue Dios. Yo creo que después de haber sido sanado, en vez de, porque yo no entiendo cómo alguien que es librado de la muerte de una manera milagrosa se puede olvidar de Dios. Pero la única explicación, lo único que a lo mejor él en su corazón empezó a creer, es porque yo diezmo a Dios, Dios me escuchó. Es porque yo ofrendo, es porque yo voy a la iglesia. Se empezó a envanecer. No eres tú, no soy yo. Aleluya. Es la gracia y la misericordia de Dios. Yo no sé tú, hermano, pero yo no necesito de Sennacheribes en mi vida que me ayuden a acercarme a Dios. Claro, el rey, al final de cuentas, otra vez volvió a humillarse. Otra vez clamó a Dios. Y dice la palabra del Señor, otra vez Dios tuvo misericordia. Pero lo que siempre te he dicho, ¿para qué quieres estar ahí? ¿Para qué queremos estar ahí? Cuando lo único que tenemos que hacer, reconocer quiénes somos, reconocer quién es Dios, reconocer que la gracia, el poder, la misericordia, la adoración, el único digno, aleluya, de recibirla es Dios, aleluya, el Dios. Nunca te olvides, hermano o hermana, nunca te olvides, aleluya, de las bendiciones que Dios tiene, que vienen de Dios, que nunca se te olvide, aleluya, de dónde vienen esas bendiciones. ¿Quién te ha dado esa fuerza? ¿Quién te ha dado esa inteligencia? ¿Quién te ha dado esa salud? Te lo he dicho muchas veces. ¿Quién te ha dado el buen día para que tú trabajes? ¿Quién te ha dado el buen tiempo? Si no es Dios. ¿Cuántos en estos tiempos que estamos viviendo pudiéramos pensar, a pesar de que la economía es del virus, de la situación, gracias a Dios porque tengo trabajo? Gracias a Dios porque tenemos trabajo. Gracias a Dios, aleluya. Pero no pensemos ni por un momento que es por nuestra fuerza, por nuestra capacidad, sino siempre darle la honra y la gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor, alabado es tu nombre, Padre. Siempre van a venir Sennacheribes a nuestra vida. Recuerda que el Dios al cual tú y yo servimos, con un ángel destruyó un ejército de 200,000 soldados, aleluya. ¿Qué no puede hacer Dios? Aleluya. En tu vida, en mi vida, si clamamos, si le servimos, si reconocemos, aleluya, que Él es digno de ser alabado, de ser exaltado. Cierra tus ojos ahí en tu lugar y dile: gracias, Señor, por tu palabra, por tu presencia, por tu amor y por tu misericordia. Te alabo, te bendigo, Señor, y te doy gracias, Padre. Te pido, Señor, que no permitas que el enaltecimiento, que no permitas que la vanidad, que no permitas, Señor, que el orgullo venga, Padre Santo, a quitarnos la bendición de tu presencia, la bendición, Señor, de tu gracia, de tu gozo, de tu paz en nuestras vidas, Padre. Y ayúdanos, Señor, a darte siempre la honra y la gloria, aleluya, en todo, por todo, Señor, porque sabemos también que en la prueba, que en la enfermedad, que en la lucha, oh Dios, tú tienes un propósito, aleluya, y ese es el hacernos cada vez más
conforme a la imagen de Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro Señor y nuestro Salvador. Te pido, Señor, que tú bendigas esta iglesia, que tú bendigas a tu pueblo, que tú bendigas cada vida, cada corazón, aleluya, cada familia aquí representada, Padre Santo, aleluya. Que podamos hacer nuestras esta palabra, estas advertencias, Señor, de darte a ti el primer lugar en nuestra vida. Y este año que hoy termina, Señor, aleluya, y este año que empieza en unos cuantos días, Padre Santo, si van a venir ataques, si van a venir senaqueribes a nuestra vida, Señor, aleluya, que recordemos este mensaje, aleluya, de que tú eres un Dios que tiene propósito, aleluya, de que tú eres un Dios que anhela que busquemos más, aleluya, la comunión tuya, Señor, que tú eres un Dios que quiere hacernos, que quiere enseñarnos a depender más de ti en toda nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a así hacerlo individualmente, en nuestro hogar y como iglesia, Señor, como pueblo tuyo que somos. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén, 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 aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Te entrego, Señor, mi corazón, Aleluya. mi vida en gratitud, mi adoración, amándote en verdad y confiando en ti. Todo mi ser hoy se humilla a ti. Oh, Dios. Te entrego, Señor, mi corazón, mi vida en gratitud, mi adoración, amándote en verdad y confiando en ti. Todo mi ser hoy se humilla a ti. Y porque eres ¿Quieres adorarle unos digno, momentos y dile? digno de alabar, eres digno, oh digno de adorar, mi Dios y Redentor, mi Rey consolador, eres mi Padre, Dios de amor. Y porque eres digno, Dios, digno de alabar, eres digno de adorar, mi Dios y Redentor, aleluya, mi Rey consolador, eres mi Padre, Dios de amor. gloria a tu nombre. Te entrego, Señor, Mira, oh Dios, mi corazón y mi vida en gratitud, mi adoración, amándote en verdad y confiando en ti. Dios, aleluya. Todo mi ser hoy se humilla a ti. Y porque eres digno de
Rey, consólanos.